Buenos días, señores. Ayer era el día más apropiado de hacer este video, que lo hice, pero olvidé dos puntos muy importantes y finalmente no subí el video porque carecía de sentido, al menos para mí, dejar esos puntos fuera que hoy voy a tocar. Pero voy a empezar por el mismo que empecé ayer, Roberto García Cabreja. Caballero, si vives en Estados Unidos y todos los cubanos que viven en Estados Unidos, al igual que yo, al igual que todos los cubanos que viven en Cuba, han sufrido de una forma o de otra el castrismo. O tienen tu familia extorsionándote a ti y tu familia pasando trabajo, o los trabajos que pasaste tú, que yo no voy a entrar en detalle. Porque el solo hecho de no dormir una noche, porque no tenías corriente en pleno verano, o ver tus hijos en la calle, o pasando hambre, durmiendo en la acera, o pasando hambre, de hecho ya es una opresión y que va en contra de tus derechos fundamentales. Esos derechos naturales que según Ciro hace más de 2300 años te corresponden por haber nacido, por ser una persona. Hace más de 2300 años. Derechos que el castrismo, en sus actos de repudio, los derechos firmados, reconocidos en la ONU en 1948, cuando la ONU era funcional, y que el castrismo en los actos de repudio pues ripian, utilizan niños para romper, ahí están los videos, o incluso esos miembros de los destacamentos de respuestas rápidas diciendo abajo los derechos humanos. Pero tampoco voy a hablar de eso. Solamente decía el caso de Roberto García Cabreja. ¿Ustedes se acuerdan la Cintumbare? Bueno, caballero, hay algo que está claro. Al cerdo le gusta el fango. Ya la Cintumbare pasó de moda. Y usted diría, bueno, que gente más estúpida vive en el país más desarrollado del mundo y empieza a atacar ese país y a defender aquel del cual salió huyendo porque era imposible vivir. Pero esas personas necesitan ese fango. Muchos quieren ser célebres. ¿A qué costo? Yo recuerdo cuando yo estaba en primaria había una película, creo que era checa, que se llamaba El Monstruo. Y había una persona que le quitaba la vida a los otros y siempre aparecía en el bolsillo del padre del muchacho, no me acuerdo bien, que había estado en primaria, en el bolsillo del padre de un adolescente, bueno, en las acciones. Y me acuerdo que en algún momento todo el mundo iba a la policía a decir que era culpable y yo le pregunté a mi hermano Rigo, ¿no?, que era mi confidente, mi camarada, mi gran amigo, pero son estúpidos, ¿cómo van a la policía a echarse culpa de que no son ellos? Y entonces me dio una explicación lógica de las personas que quieren ser célebres a ese costo. Cosas que todavía yo no entiendo. Entendí la explicación, lo que no entiendo, cómo haya personas así. Como hay personas como Roberto García Cabreja que se dicen comunistas. Bueno, caballero, lo que hay que hacer es enviar al gobierno, a las autoridades de migración, a HSI para los amigos, y ver si este personaje entró pidiendo refugio, y si es así, pues bueno, acúbita de nuevo y vivirás allí en el fango. En caso de reunificación familiar, no sé hasta qué punto se puede hacer algo, pero si no quieres escribirle directamente a las autoridades norteamericanas, bueno, Mario Pentón, que dudo en lo personal que ya no tenga ese caso entre manos, porque lo que sí está claro es que ese tipo de elementos, no solo que empaña el nombre de la comunidad cubana, no solo que se aprovechan de los beneficios de Estados Unidos, sino que van en contra de la libertad de los cubanos. O sea, de esas personas que viven o malviven y sufren en Cuba. Así que ahí lo voy a dejar. Segundo punto. Cuba. Negociaciones. Según Fernández de Cosío, todo se hizo dentro de la ley. La misma persona que hace un mes decía que se estaban analizando, pues, y que se iba a aceptar, pues, el pago, las retribuciones a los desdecomisos que se hizo, que hizo la revolución. Hay muchas explicaciones diciendo por qué no es válido el argumento de Cosío. Creo que todos esos argumentos uno los puede poner de costado porque sencillamente Cosío comete el error de decir que se amparaban en la Constitución de 1940. Constitución de 1940
Se perdió el hilo constitucional en Cuba en 1952, el 10 de marzo. Batista nos restituyó la Constitución, estableció los estatutos constitucionales, y Castro tampoco, que fue una de sus promesas, una de sus grandes mentiras en la historia de Max Olvera, por eso no lo puedes ni encontrar, era restituir la Constitución de 1940 e ir a elecciones. E inmediatamente que toma el poder, empieza a eliminar todos los que participaron en las contiendas por liberar a Cuba. Y en febrero, creo que fue el 17 de febrero, establece la ley fundamental, que fue hasta 1975. Y en el 76, pues es finalmente aprobada esa constitución que nos hacía colonia de Rusia. Así que no hay argumento que decir. La constitución no se hizo bajo la constitución porque el hilo constitucional de Cuba se había perdido hacía años. Y esa constitución no se restauró. Así que todos los argumentos sobran porque ese ya da el traste con todo. Rita Scott, próximo tema. Maravilloso. Creo que hay que hacerle un monumento a los cubanos que deseamos la libertad de Cuba y que paguen esos comunistas, pues hemos siempre tenido un puntal con Rita Scott. Y porque los demócratas, que siempre, o sea, Kennedy traicionó a los cubanos en la Brigada 2506. Carter traicionó no solo a Cuba, traicionó a los norteamericanos y a Taiwán ni hablar. Clinton, como siempre he dicho, se preparaba para entregar la base naval de Guantánamo y que fuera levantado un embargo. Castro se le ocurrió, porque era un peligro. Yo como militar estábamos siendo preparados, que quiere levantar el embargo. Y eso, el pueblo de Cuba va a querer cambio, eso no se puede aceptar. Y bueno, los inocentes de las avionetas Hermanos al Rescate fueron los que justificaron. Encontró Castro una justificación atacándola para que Clinton no firmara los acuerdos a favor de la dictadura castrista. Obama, el peor, incluso un premio Nobel de la Paz, y cada 7 horas durante sus 8 años de su mandato cayó una bomba en algún lugar del mundo que le hizo mucho daño a Cuba, le hizo mucho daño a Estados Unidos y le hizo mucho daño, y le está haciendo por sus políticas, a la cultura occidental. Y de Biden, ni hablar. Muchas bondades con el castrismo y finalmente, antes de irse, firmó para quitar regulaciones al castrismo. Bueno, gracias a Donald Trump, que activó el artículo 3. Así que los demócratas que fueron a Cuba, yo no puedo decir que fueron a recibir las paguitas, pero dudo que no las estén recibiendo, porque defienden todo lo malo, defienden Maduro, defienden Irán, defienden al castrismo, y querían blindar a la dictadura cubana. O sea, querían que nosotros los cubanos siguiéramos sufriendo. La pobreza es un negocio, siempre he hablado de eso. Si me lo piden, yo puedo explicar después por qué la pobreza es un negocio y por qué es muy difícil un país salir de la pobreza, aparte de otros puntos que pueden tocarse como corrupción, cultura, etcétera, etcétera. Pero es fácil salir de la pobreza. Miren el ejemplo de El Salvador, que El Salvador entró en el ámbito de las noticias cuando empezó a hacer las cosas bien. Ahí te lo dejo. Pues querían blindar, atar de pies y manos al presidente Donald Trump para que no hiciera acciones que están sobre la mesa, caballero, aunque Marco Rubio no lo ha dicho en la entrevista ayer. El mensaje no es subliminal, es directo pero solapado. Cuba, 2 opciones: que se destruya por sí sola o porque cambia el régimen. Y el régimen por sí solo no va a cambiar. Necesita romper la inercia con una ayuda externa. Y esa ayuda externa será Estados Unidos, porque, como él dijo, no se puede permitir un enemigo de los Estados Unidos tan cerca de Key West y de la residencia del presidente. Una puerta trasera a los enemigos y competidores de Estados Unidos. Eso es textual. Así que, para mí, wow, porque eso demuestra que se están analizando, está sobre la mesa cualquier tipo de cosa, y ninguna buena para el castrismo. Es que con el castrismo no puede haber ninguna buena. Y
los demócratas están empeñados, felizmente, 51-47, están empeñados en que tú, cubano, sigas viviendo bajo la bota de esa dictadura. Que niños como Jonathan, son niños, mírale, más pequeño que el mío, tiene la misma edad de mi niño, pues sean prisioneros, enviados a prisión, no reciben tratamiento médico, y las torturas y violaciones de todo tipo que hay en las cárceles castristas, pues de eso ni hablar. Y un tema que fue el otro que se me olvidó ayer, es algo que muchos quizás no lo relacionen con la libertad de Cuba, pero está atado, está bien liado a la libertad de Cuba, que se llaman los aliados. Y los aliados, el más a tener en cuenta por su agresividad es Rusia, que siempre hemos dicho, siempre he dicho que es un tigre de papel, porque precisamente Rusia está perdiendo en todos los terrenos. Lejos de estar aprovechando la coyuntura con la guerra en Irán, pues está haciendo, en estos momentos hay un equilibrio a pesar de su poderío y su cantidad de personas con Ucrania. Ucrania ha desarrollado su industria militar, Rusia está perdiendo su industria militar y los aliados de Rusia de una u otra manera están los está perdiendo. Por ejemplo, perdió Venezuela, que siempre digo, mis dudas de Venezuela está comprando tiempo como el castrismo. Pero bueno, podríamos hablar de Armenia, que se ha acercado a Estados Unidos después de la guerra de Nagorno-Karabaj. Estamos hablando de Kazajstán, que se está, y Uzbekistán, que se están acercando a Europa. Moldavia, incluso, lo que pasó en Moldavia a partir de las elecciones. Y, por supuesto, vuelvo y repito, el golpe que está recibiendo Rusia en el frente de guerra, más su amigo Irán en plena guerra. Así que eso influye directamente en la libertad de Cuba por un motivo, que el único soporte que le quedaba a Cuba era Rusia, porque los chinos van a hacer de todo, pero no van a meter las manos en la candela, al menos en lo que queda de algunos años. En algunos años ellos no van a enfrentarse directamente contra los Estados Unidos, el mayor o el ejército más poderoso del mundo. Y su economía, aunque la economía de China es la segunda, pero evidentemente no es fuerte, es muy débil. ¿Se acuerdan las economías de burbuja de Japón a los finales de los 80? Bueno, la economía de China es mucho más débil que la de Japón en ese momento. En ese momento la de Japón era fuerte, como la de China ahora, pero es una economía de burbuja. Así que creo que no se me queda nada. Había escrito unas noticas ahí porque no quería que me volviese a pasar. Realmente les recomiendo a todo el mundo ver lo que dijo Ridley Scott. Les recomiendo a todo el mundo ver la entrevista de Marco Rubio. Les recomiendo a todo el mundo tener, por ejemplo, yo no puedo recomendar tener fe. Bueno, yo estoy contento y que espero que todo el mundo esté contento porque creo que sí que probablemente el castrismo esté viviendo sus últimos días. Y eso sería bueno, no solo por la libertad de Cuba, sino para enjuiciar. Eso no lo puedo poner de lado, para enjuiciar a todos esos represores, Brigada Especial Nacional, secretarios del partido, la seguridad del Estado, la contrainteligencia y por supuesto la cúpula castrista. Deben pagar, tienen que pagar, han hecho demasiado daño para quedar impunes. Y como dijo Rubio, pues con ellos nada que hablar. Así que nada, todo por hoy. Espero que las cosas sigan moviéndose bastante rápido. Así que nada, como siempre digo, abajo el castrismo, viva Cuba libre y patria y vida. Nos vemos, señores.